Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Vamos a meditar la carta de los Gálatas. San Pablo le habla a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. San Pablo le enseña a los Gálatas que los Gálatas deben bautizarse, porque toda persona con el bautismo se reviste de Jesucristo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. San Pablo le dice a los Gálatas que la forma de colocarnos un traje de Cristo, ¿qué traje? El traje de cristianos, es a través del sagrado bautismo. Cuando usted se bautiza, se hace cristiano porque se coloca el traje de Cristo. Nosotros debemos aprender que en la vida nos colocamos trajes para diferentes ocasiones. Ahorita que viene aquí a donde estamos, a Madrid, llega la nieve, ya hay que colocarse de estos para el cuello, ya hay que colocarse una ropa más gruesa y debajo otra ropa y encima más ropa porque lo que viene es frío y nieve. Porque viene bastante frío. Hoy llovió y yo no estaba preparado para la lluvia. Cayó el chaparrón de agua, tuve que esperar que escampara y que un carro me trajera para acá porque no llevé sombrilla. Si usted va a una misa y va mal vestido, no va vestido acorde a la Eucaristía. Si usted va a una fiesta y va vestido de una manera, le van a decir, mira, vístese bien. Vienes a una fiesta, a lo mejor no lo dejen entrar. Si usted quiere ser cristiano, colóquese el traje. ¿Cuál traje? El traje del bautismo. Y ese traje lo recibimos nosotros en la Iglesia Católica desde niños. Los protestantes no bautizan a los niños. Y hoy día los católicos se están copiando la moda de los protestantes y no están bautizando a sus hijos. Hay que dejarlo que crezca. Hay que dejarlo que se haga grande. Hay que dejarlo. Déjelo. Y cuando ya se haga grande el pelado y no se quiera bautizar, va a ser su culpa por no haberlo bautizado. Ahorita, al final del mes, creo que no sé qué día era, viene la fiesta de la noche de brujas. Y usted va a ver cómo la gente va a empezar a comprar su traje. De acuerdo a lo que su corazón le diga y de acuerdo a lo que se parezca, se van a colocar un traje. Yo no entiendo por qué las mujeres se visten de brujas. Es porque le dice su corazón de eso. Y los hombres se visten de eso porque su corazón le dice. Y los niños se visten de eso. Voy a vestir a mi niño de diablito. ¿Qué lleva por dentro? ¿Qué le está enseñando? Que se coloque el traje de diablito, lo que lleva por dentro, que lo manifieste, que sea. Cuando usted se coloca un traje, cuando usted se coloca un revestimiento, cuando usted se coloca algo encima, muestra lo que usted es. Y si usted celebra Noche de Brujas y se reviste de eso, es porque usted dentro lo lleva. Pero si usted se coloca el traje de cristiano, es para que sea como cristiano, para que viva como cristiano, para que haga como un cristiano. ¿Y quién es el cristiano? Aquella persona que imita a Jesucristo, aquella persona que imita al Señor. No a hombres, no a personas, no a seres humanos, sino a Cristo. Y ese traje debemos colocárnoslo. Nosotros debemos aprender en la iglesia que Jesucristo enseñó que el bautismo es para la salvación, que el bautismo es para nosotros la salvación. En el Antiguo Testamento
se practicaba la circuncisión, que dice San Pablo, y ahora es el bautismo que nos salva. En el Antiguo Testamento era la circuncisión. ¿Cómo se practicaba la circuncisión? Se agarraba al niño, se agarraba a la persona, se le cortaba el prepucio y con la circuncisión entraba a formar parte del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento ya la circuncisión es sustituida y la circuncisión pasa a ser cambiada por el bautismo. San Pablo le va a hablar a los colosenses y le va a decir a la comunidad de Colosa, el bautismo va a convertirse en la circuncisión, para que la circuncisión va a convertirse en el bautismo, para que todos entremos a formar parte del pueblo de Dios. Miren, Marcos capítulo 16, versículo 15, nos enseña que nosotros como cristianos recibimos el sagrado bautismo para la salvación. Usted no puede dejar que su hijo se muera sin bautizo. Usted no puede dejar que su hijo crezca sin bautizo. Usted no puede hacerlo. Y si lo hace, sepa que está mal. Y hay muchos padres que no le prestan atención y lo hacen, porque no leen la Biblia. El Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. ¿Para qué es el bautismo? Que Pablo dice que el bautismo es revestirnos, colocarnos un traje de cristiano, de Cristo. Según San Jesucristo, el creer y el ser bautizado son dos cosas importantes para llegar a la salvación. Si usted cree y es creyente, y la palabra de Dios dice que después de la fe viene el bautismo, ¿por qué usted no ha bautizado a sus hijos? ¿Por qué usted no ha revestido a sus hijos de Jesucristo? Eso sí, sus hijos no han sido revestidos de Cristo. Pero ahorita en la noche de brujas sí los visten de diablos, de diablitos, de brujas, de momias y suma y sigue. Porque el mundo dice que en la noche de brujas hay que revestirse y colocarse un traje y colocarse cuernos y colocarse cola. Sinvergüenza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el cristiano debe bautizarse. ¿Ya bautizó a sus hijos? Sí, padre, yo lo bautizó. ¿Y por qué los reviste de ese tipo de cosas? El que crea y se bautice, se salvará. El bautismo sirve para la salvación. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo Mateo 28, desde el versículo, 20, más o menos en adelante. Ustedes y yo vamos a ver cómo Jesús manda a bautizar a todos. No dice, y si encuentran niños, no. Solamente a los grandes, solamente a los adultos, a todos. Oigan, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos deben ser discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma de revestirnos de Cristo? ¿Cuál es la manera, cuál es la forma de hacernos discípulos de Cristo según la Biblia, según la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros nos podemos hacer cristianos? Oiga, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado.
Según Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, Jesús dice que todos los pueblos, no dice excluyan a los niños, todos los pueblos deben ser mis discípulos. San Pablo dice, revístanse de Jesucristo por el bautismo. A ver si Jesús dice lo mismo. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y después qué? Enséñele. Por eso en la Iglesia Católica primero se hace el sacramento del bautismo. Y para hacer la primera comunión y la confirmación y el sacramento del matrimonio se enseña la catequesis. Se dan clases de catequesis para que después de haber sido bautizado, primero el bautismo, después reciban la formación. San Marcos dice que el bautismo es para salvarse. San Mateo enseña cómo debe ser el bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y para qué es el bautismo? Para ser discípulo de Cristo. Y después de recibir el bautismo, ¿qué hay que hacer, San Mateo? Enseñar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted se reviste de Jesucristo, usted recibe la formación cristiana. Y aquí pues le hablo a los que hicieron su bautizo. Que algunos hasta el traje tienen guardado. Por allá el otro día me llegó una señora para la casa, por allá en Venezuela, y me decía, padre, le quiero mostrar algo. Una señora grande. ¿Qué pasó, doña? Quiero mostrarle algo lindo que yo tengo hace mucho tiempo. Y dice, es una morocota que me va a mostrar la señora. No, padre, venga para que vea. ¿Qué es eso? Me mostró un vestido amarillo, viejo, feo. Lo tenía por allá guardado en una cajita de vidrio. Yo le dije, ¿qué es eso? No, y mire esto, un pañito todo feo, dañado. Una cajita de vela toda fea. No, padre, esto fue con lo que yo hice el bautismo. ¿Y desde cuándo? Mire, estaba chiquitica que había en ese traje, padre. ¿Cómo la ve? Yo le dije, pues muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué no le regaló el trajecito del bautismo para que bautizaran a otro niño y usted lo guardó? Nos quedamos con el puro traje. Nos quedamos con el puro momento. Y el bautizo tiene que ser bonito y tiene que ser hermoso. Nos colocamos el traje de cristiano. Y después, Jesús lo dijo, Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué me dicen que yo soy el Señor y no me obedecen y no me hacen caso? De nada nos sirve decirle al Señor, 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 si no vamos a obedecerle, si no vamos a hacerle caso. Y así hay muchos que se crean con el puro exterior. No, Jesús dice, primero bauticen y después enseñen. ¿Y qué hay que enseñar? La doctrina de Jesucristo. La doctrina cristiana. Hay que aprenderla, hay que enseñarla. Miren, Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2. Vamos a buscarlo un momentico. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué debemos hacer? Preguntaron. ¿Cómo debemos actuar? Y usted va a ver que el mismo Pedro va a decir que la promesa del bautismo es para los grandes y los pequeños. Versículo 37, Hechos 2:37. Al oír esto se afligieron profundamente y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ustedes nos están hablando, nosotros estamos escuchando. ¿Qué debemos hacer? Pedro le contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús. El arrepentimiento va unido al bautismo. Le está hablando a la gente grande, a los adultos. Y para que no haya duda y el bautismo no solamente quede para los grandes y los adultos y se puedan revestir de Cristo, San Pedro va a decir, y esa promesa y ese don de Dios, también désenlo a sus hijos, no sean egoístas, para ellos también es. Oigan, arrepiéntanse ni que cada uno de ustedes se haga bautizar
en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para el perdón de sus pecados. Entonces, después de bautizarse, después de arrepentirse, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el don del Espíritu Santo? El sagrado bautismo. Marcos capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían, que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Escuchen bien, porque el don de Dios, ese que se recibe en el bautismo, ese que se recibe para el perdón de los pecados, ese que recibimos nosotros en la iglesia, porque el don de Dios es para ustedes, padres que están escuchando, madres que están escuchando, ustedes que desde su padre tuvieron buenos catequistas, tuvieron unos padres esmerados, ustedes que cuando eran niños los llevaban a misa, ustedes que cuando eran niños los llevaron a bautizar y a su primera comunión y a su confirmación y se les olvidó la responsabilidad y ahora sus hijos parecen cabras locas para un lado y para otro lado y no han recibido la formación cristiana. Ustedes que hoy día han sido egoístas con los hijos y en vez de darle la formación cristiana que Dios manda, le dan la formación pagana y mundana, pero las cosas de Dios no se las enseñan. Ustedes, padres y madres, que recibieron a Cristo desde pequeños, que en su casa en los domingos era norma y ley ir a la misa y ahora en su casa es norma y ley quedarse dormido viendo televisión o salir de paseo, pero las cosas de Dios no. Porque el don de Dios es para ustedes. ¿Y para quién más? Y para sus hijos. El don de Dios es para ustedes los grandes, pero también para los hijos, para los que son pequeños, para aquellos que están chiquitos, para ellos también es el bautizo. Nosotros debemos aprender que no podemos negarle el don de Dios a los niños, a los pequeños, como muchos los hacen y no les importa, como muchos lo viven y no le prestan atención. Y hoy Pablo dice que hay que revestirnos de Cristo y el mismo Pedro llega a decir que el don de Dios es para ustedes los grandes, para ustedes los pequeños, y ese don de Dios es el sagrado bautismo. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Hay muchos padres que no bautizan a sus hijos porque no quieren, porque no les da la gana, allá que se encuentren con Dios. Pero la Biblia enseña que hay que bautizar a sus hijos para que reciban el poder, el don del Espíritu Santo, para que reciban la gracia del Señor, para que puedan recibir lo que Dios le quiera regalar. Y eso se lo regala a través del bautismo. Miren, vamos a buscar un momentico Marcos capítulo 1, el bautismo de Jesús, ya para terminar. San Marcos capítulo 1, versículo 10. Revestirnos de Jesucristo, revestirnos del Señor. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué es el revestirnos del Señor? Desde el 9, Marcos 1, 9. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Escuchen bien. Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. Padre, pero es que hay que bautizarse en un río. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba allá en preso? Y el jefe de la guardia, cuando vio que se abrieron las cárceles, Pablo y Silas estaban en oración. Y el jefe de la cárcel estaba, ¿se acuerdan? A ver si lo encontramos. Y estando en la cárcel ellos, se abrieron las cadenas. El carcelero pidió una luz y ya se iba a quitar la vida. ¿Se acuerdan o no? Y ya se iba a quitar la vida el carcelero. Y en ese momento Pablo le dijo: mire, no te hagas daño. El carcelero le dijo de rodillas asustado: ¿qué tengo que hacer? En el versículo 32. Aquellos que dicen: es que el bautizo tiene que ser en un río como Jesús. Miren lo que dice la Biblia. Hechos 16, 32.
Le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. ¿Qué hora era? Versículo 25. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Era medianoche, estaba oscuro. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, se le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿Qué horas eran? Después de medianoche. No dice, Pablo el carcelero y la familia se fueron al río allá a colocarse el agua. No. Donde estaban, Pablo y Silas medio muertos estaban. Los estaban buscando, eran presos. Habían guardias en la calle. El carcelero los llevó a su casa y en su casa, a esa hora misma de la noche, en ese lugar donde estaban, se bautizaron. Y no fueron a ningún río. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Entonces los protestantes dicen, el bautismo de los católicos no sirve. ¿Por qué? Porque el bautismo significa meterse de cabeza, sumergirse de cabeza. ¿Dónde metieron a estos de allá para bautizar? O sea que el bautismo de Pablo y de Silas no servía. Error de los protestantes. Cuando Jesús salió del agua, estamos leyendo Marcos 1:9. En aquellos días Jesús vino de Nazaret al pueblo de la Galilea y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba en forma de paloma. Mientras se escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Cristo, en el momento del bautismo, los cielos se rasgaron, se abrieron para siempre. Cristo, en el momento del bautismo, descendió el Espíritu Santo. Cristo, en el momento del bautismo, escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado. En español, cuando usted bautiza a su hijo, cuando usted es bautizado, se reviste de Jesucristo, primero tiene los cielos abiertos. El que cree y se bautice se salvará. Ese se puede salvar. Segundo, recibe el Espíritu Santo. Ese regalo se recibe el día del bautismo. Y si usted no ha bautizado a sus hijos, ¿cómo van a recibir el Espíritu Santo? Y tercero, se oyó la voz. ¿Y qué decía la voz? Nos hacemos hijos de Dios. Este es mi Hijo amado. Por eso en la Iglesia Católica nos revestimos de Jesucristo, nos llenamos de Dios para recibir estas gracias. Que la palabra